El encuentro básicamente se basa sobre imágenes que fui capturando de la familia desde mucho tiempo antes que mi padre naciera. Acá ven a mi padre en Gondra, y ahí lo ven cuando tenía aproximadamente 47 años, en este mapa. Acá están ustedes viendo a Dolores Toledo, que es la abuela de mi padre, una señora correntina, hermana de un correntino pro paraguayo, que era el coronel Toledo, y Antonio Martín de Melo, que era su abuelo y sería en este caso mi bisabuelo. Esta foto, como ustedes ven, data del año 1870 y es de Asunción, fue tomada en Asunción. Acá un poco los mismos bisabuelos tuvieron hijos con Dolores de Melo Toledo de Gil, Tranquilino de Melo Toledo y Ricardo Facundo de Melo Toledo, que es mi abuelo, o sea, el padre de mi padre. Sigamos. Esta es el antiguo panteón familiar que ya fue remodelado de la Chacarita de Asunción, donde se conservan los restos del abuelo de mi padre, Antonio Martín de Melo. Ese, por el lado de mi abuela, tenemos al sargento mayor Faustino Vargas, escrito con Vargas como corresponde, que fue sargento mayor por haber actuado en la guerra de la Triple Alianza. Y Rosario Villasboa, que fue, ustedes verán, la abuela de mi padre, que fue la que realmente lo crió. Esa es mi abuela Benita Dolores Vargas Villasboa. Acá ya, como les decía, el hombre paraguayo tiene muchas virtudes, sobre todo tener muchas mujeres. Mi abuelo, ahí ven a mi abuelo, Ricardo Facundo, y a mi abuela Benita Dolores de Melo. Antes de casarse, mi abuelo tuvo una hija, Obdulia Melo, que siempre estuvo permanentemente al lado de sus otros hermanos. Prácticamente nunca vivieron separados todos estos hermanos. Después, muy joven, cuando mi abuela tenía 14 años, se casó y tuvo estos 4 hijos: Roque Plutarco Melo Vargas, capitán de reserva, activo también, combatiente en la guerra del Chaco; María Ayudé Rosario Melo, mi tía; Lorenzo Ricardo, mi padre; y Margarita Melo, mi otra tía. Durante la guerra del Chaco, mi abuelo tuvo otro hijo, Wilfredo Antonio Ricardo de Melo Pérez, en el año 33, y después se volvió a casar, y acá tenemos presente a la hermana de la señora de mi abuelo. Mi abuelo tenía 64 años y su señora 29. Así que imaginen qué gauchos que son los paraguayos. Entonces acá tenemos Alberto Antonio Melo Ruiz Díaz y Rubén Darío Melo Ruiz Díaz. Son mis sobrinos. Son acá los sobrinos de él. Bueno, este es un libro que encontré de mi abuela, que se llama La perdición de la mujer. Van a saber cuál es la perdición de la mujer. Yo no leí el libro todavía, pero ya lo vamos a... Lo puse porque data del año 1905 y está la firma de mi abuela en el libro. Esta es una foto del año 1912, donde están los 4 hermanos Melo. Acá está mi tío Plutarco, este es mi padre, esta es mi tía Mari y esta es mi tía Tora, que tenía unos meses. Un poquito de tiempo después, meses después, falleció mi abuela, con lo cual quedaron mi abuelo dando fuertes y los 4 hijos criándose con su abuela materna. Este es un primo hermano de papá del lado materno, que se llama Pablo Alejandro Islas Vargas. Él fue un periodista, primo hermano periodista, que escribió sobre la guerra del Chaco, relatos de la guerra del Chaco, colaboraba en varias publicaciones, en varios diarios,
y acá está haciendo su primera comunión en 1912. Acuérdense ese nombre, ¿no? Ese apellido, Islas Vargas. Acá un poquito ya mayor, acá está mi padre, esta es la abuela, este es Víctor Manuel Islas Vargas, que después vamos a hablar de la Guerra del Chaco, qué actuación tuvo. Esta es mi tía Mari y esta es mi tía Tona, la que sigue. Acá ya lo vemos a papá en el año 1925. Yo quiero comentarles algo que a mí me llena de satisfacción. En todas las imágenes que ustedes vean, desprofeso coloqué las dedicatorias, para que vean con qué amor, con qué cariño se dirigían los padres a sus hijos en los años, en el siglo pasado, ¿no? Ahora es completamente diferente. Ahí dice, mi querido papá y Plutarco, ¿no? Taíto, junio 2 del 1925. Es decir, que tenía 16 años. Como les decía, en la guerra de Chaco participó mi abuelo, participó mi padre y participó mi tío. Este que está acá, está mal el orden. Tengo una duda ahora, si es este o es este mi abuelo. Mi abuelo fue fundador del Fortín Coronel Martínez en el año 1926. Acá ustedes ven, está Felipe Báez Allende, capitán Ricardo Melo, Félix Cabrera, Fulgencio Llegos y Teniente Miglione. O sea que acá estamos entrando a la preguerra del Chaco, en esta época. Acá ven a mi padre ya en 1926, un poquito mayor. Si ustedes ven acá a mi hermano que está acá sentado, es muy parecido a mi padre. Yo creo que sabía a mi otro padre. Acá ven también a mi padre con mi tía Mari, 1926. Esta es otra recopilación que fui sacando en internet. En el año 1927, acá también están haciendo referencia a mi abuelo, capitán Ricardo Melo. Hay también otros ilustres militares que después fueron valientes luchadores de la Guerra del Chaco. Acá vemos a mi tío Plutarco Melo Vargas, mi tía Mari, mi tía Tona y mi padre, 1927. Estamos en vísperas de que ingrese a la escuela de oficiales de reserva. Acá también es familiar, mi padre, mi tía, mi padre, otros parientes, en Asunción. El mismo día, otra foto. Esta es la primera hija de mi abuelo, la tía Dulia, que como les decía, siempre mantuvo una relación estrecha con sus hermanos. Esto en 1927 y también a mi querido papito, ¿no? Obdulio Melo, 1927. Acá también acá están los 4 hermanos, Plutarco, Ricardo, Mari y Tona. El mismo día en otra toma. Acá esta es una postal que mandaron mi tía Tona y mi tía Mari a su padre, a mi abuelo, que estaba en el Fortín Coronel Martínez, como ven acá. Puerto Casado, Fortín Coronel Martínez. También, ¿no? Bueno, acá no se ve mucho, pero también con mucho cariño, siempre dirigiéndose a sus padres, pese a que nunca estuvo con ella prácticamente. Bueno, acá tenemos dos cosas. El de la derecha es papá en Concepción haciendo la imaginaria, digamos. Y acá vemos al coronel Franco en 1927 en el Fuerte Mariscal López. Acá son aborígenes que están y algunos colaboradores. Esta es otra postal que mandó mi tía Mari a mi padre, a mi abuelo, a mi padre cuando estaba allá en Concepción haciendo el curso de aspirante de oficiales de reserva.
Acá tenemos una foto para el que más o menos conoce de la historia paraguaya. Estos son oficiales paraguayos, no de reserva, sino que estudiaron en la Escuela Militar Superior de Guerra, vamos a llamarla así. Acá vemos que está Basilio Caballero Irala, que fue muy importante en la guerra, Genaro Espínola, Ramón L. Paredes, que fue el jefe del R4 con Paitú, donde estuvo mi padre, Alberto Benítez, el doctor Codas y Augusto Gugliari. Vamos a detenernos después en Augusto Gugliari. Sigamos. Mi tía Mari era la madrina de guerra de Augusto Gugliari, la hermana de mi padre. Acá ven que le está mandando una postal. Se llamaba Augusto, pero le decía Agustín, cuando estaba en la Asunción. Esto es 2 de enero de 1929. Esta es mi tía Mari. No sé si era la novia o la madrina, la verdad, sinceramente, nunca supe. Acá vemos a Augusto Gugliari en 1930 mandándole a mi querida madrina, le está mandando una foto cuando él estaba en la escuela superior. Esta foto data del año 1961 y pasaron 30 años desde aquella foto anterior. Y acá está, este es Fernando Gil, es un teniente primo de nosotros, mi tío Plutarco Melo, que después capitán de reserva retirado, Augusto Gugliari, que es el que estábamos viendo recién, y Musoito Villarboa, que es un primo también hermano nuestro de familiar. Sí, por un poquito atrás. Acá está lo que les decía, los nombres de los que estaban en la foto esta que ustedes vieron. Acá vuelven a ver a mi abuelo, 1931. Ya no puedo saber con precisión dónde estaba, pero bueno, es meses antes de ser padre otra vez. Puede ser Bahía Negra, puede ser Olimpo. Acá en el Coronel Martínez también, esta foto es bastante conocida, también hay varios conocidos, creo que este es el general Aldo Palacios, o uno de los dos es. Sigamos. Acá también otra toma del fuerte Coronel Martínez. Acá estamos viendo que la presencia paraguaya se fue incrementando en la preguerra con Bolivia. Acá vemos a los integrantes de la escuela aspirantes de auxiliares de reserva de la camada que son mis padres. Acá vemos a mi padre y acá vemos a mi tío Plutarco, al hermano, que los dos fueron ingresados en la misma promoción, como subteniente de reserva. Bueno, acá ya lamentablemente se declara la guerra. No hay ninguna guerra que sea que traiga bienes a la República ni a las personas. Acá están en el estadio Sajonia los convocados alistándose para el destino que le den. Este es el batallón universitario, el famoso batallón universitario de estudiantes paraguayos que en el 99% se alistó voluntariamente, ¿no? Lejos de lo que pasaba acá en Argentina en época de la Malvinas, lamentablemente. Acá ven lo mismo, pero desde el lado boliviano. Estos son hombres bolivianos que se están alistando también para ir a la guerra. Bueno, esos hombres paraguayos salían de Asunción, remontaban el río Paraguay, se iban hasta Puerto Pinasco o hasta Puerto Casado, después tomaban la vía férrea para ir a la vía militar Itamoí y después ahí empieza la guerra. Así que este es el trayecto más conocido y más regular de las tropas que iban al frente en la primera etapa de la guerra. Sigamos. ¿En qué lo transportaban? En la Cañonero Maitá, por el río Paraguay. Sigamos. O
en la famosa Peñolera Paraguay, donde dice que el general Perón se logró el ascenso político, ¿no? Sigamos. Acá ven las tropas que están ya yendo con el ferrocarril para el frente. Vean una cosa que a mí me llamó la atención. No hay ninguno que tenga la cara triste. Todos contentos de ir a defender a su patria. Acá otra toma. Están yendo como si fueran cuando va Almirante a la cancha, cuando yo voy a ver Almirante, ¿no? Que están tan contentos como esto. Sigamos. Acá también otra toma de que están yendo para el frente. Sigamos. Otra toma ya acá con material de. Esto ya es Puerto Casado, kilómetro 145, donde terminaba el tren. Acá termina el tren y empiezan a bajar las armas, a la logística, etc. Otra toma también del kilómetro 145. Acá ya estamos en el kilómetro 180. Vean ustedes que estos, como dice acá, no son especiales para la guerra estos medios de transporte, son sacados de la gente común de Asunción o de Paraguay para que puedan utilizarlo en la guerra. Acá ya estamos en Isla Poía. Acá ya está la tropa preparada para ir al frente, para la acción bélica. Sigamos. Acá tenemos otros, miren qué rostros esto, ¿no? Que rostros bien paraguayos. Sigamos. Acá vemos, creo que este es el Benarías, creo, con algunos indios de la zona, indios e indios. Este es estamos en Isla Poí, este es un fort, creo, donde van los oficiales y los soldados caminando, los oficiales en el camión. Sigamos. Esta es una toma de una película paraguaya que les recomiendo, que está en internet, donde ven las instalaciones de Isla Poí. Acá camiones que van transitando por la vía militar. Otra toma acá con bueyes, con carretas. Otra de las cosas que decíamos de la alegría del pueblo paraguayo. Acá están en medio de la guerra y están todos tocando la guitarra. Es una cosa que realmente llama la atención, que no están preocupados, no están drogados tampoco, están felices. Esta es una histórica foto del soldado paraguayo. Creo que este paraguayo, era de un guaraní, no sé si recuerdo. Acá están las unidades transitando para el Chaco. Sigamos, esto vamos rápido así. Acá están arreglando una carreta. Acá están describiendo un pariente, algo. Vean la latita esta que tienen acá, donde conservaban el agua y el orina muchas veces, para poder resistir la sed. Acá también sus armas y descansando. Estos son los zapadores, acá están llevando hachas, machetes. Están llevando la apoyada también. Miren la tecnología de la época. Un andín, ¿no? Están descalzos. Paraguayos descalzos. Estos son soldados bolivianos que están escondiéndose en un zambú del Chaco. Otro soldado boliviano con su medio de transporte más famoso, que es un buey, digamos, ¿no? Paraguayos también usaban este medio. Bueno, acá vamos a ver un poquito. Isla Poí, en Carayá, no hubo batalla. La batalla la tuvo mi padre, Boquerón, Cabo Castillo, Fernández, Latanillos, kilómetro 7, Pirizal, Gondra, algunos días en Saavedra y una batalla que no está acá en el mapa. Sigamos. Este es el ejército paraguayo. ¿Qué tenía el Paraguay? Paraguay tenía de ventaja numérica en hombres, de ventaja material en material bélico. Y cuando se inició la guerra, los bolivianos estaban a 300 kilómetros de Asunción, o menos. Así que acá ven,
En infantería, este es el regimiento donde estaba mi padre, y en caballería, una vez que se fue del RI4, pasó a reventar a la plana mayor de la división segunda caballería, a cargo del mayor Ramos, que eran conformadas por estos tres regimientos. Muchos de estos regimientos se formaron después de que empezó la guerra. Sigamos. Este es un amigo de mi padre y autor de este libro, del cual he sacado alguna información que acá se lo está dedicando, que revisó también en el RI4 Curupaytí, el capitán Atilano Caricia. Acá ya estamos viendo quiénes eran los jefes de mi padre. El teniente coronel Carlos Fernández, jefe de la primera división de infantería. Acá está el mismo con el mayor Andrada, que parece que era un ayudante. Era más oficial de escritorio que de combate. Acá vemos una toma del Fortín Boquerón antes de la toma boliviana. Esto fue el 21 de julio de 1932. Acá estaba una compañía del Regimiento de Infantería 4 Curupaytí. Esto fue unos días antes de la toma boliviana. Sigamos. El que era responsable de Boquerón en ese entonces era el capitán Eulalio Falchetti, que en realidad era teniente en esa época. Y el jefe del regimiento era el mayor José Antonio Ortiz, el jefe del Regimiento 4 de Infantería de Curupaytí. El capitán Paredes, pariente acá del profesor Manuel Paredes, fue el jefe de batallón de mi padre, comandante del segundo batallón del Regimiento de Infantería 4 de Curupaytí. Acá ya estamos entrando a la batalla de Boquerón propiamente dicha, que fue la batalla, la madre de todas las batallas, según dicen los historiadores. Acá está conformado, ¿cómo está conformado el regimiento? Y ustedes ven acá que figura como comandante de compañía que cumplían suplente y titular Eulalio Arsenio Falchetti, que recién nombré, y el teniente segundo Víctor Manuel Islas, con ese, que es el primo hermano de mi padre, que ahora vamos a comentar de él. Acá tenemos comandante de la primera compañía, teniente Fernando Velázquez, a la par mi padre, y comandante de pelotón también con otros compañeros oficiales. Acá estamos yendo rumbo a Boquerón. Esta, le decía, es de la tomada de la película paraguaya que está en internet. Acá ven el clima óptimo, de lluvia que diga. Sigamos. Otra toma también con mucha lluvia. Estamos hablando de septiembre del 32, agosto-septiembre del 32. Acá, bueno, ya algunas trincheras paraguayas, etc. También es conocida esta. Soldados paraguayos que están yendo para Boquerón. Artillería boliviana. Acá se están preparando los bolivianos para la defensa de Boquerón. Defensa boliviana de Boquerón. Sigo. Otra defensa boliviana también. Valientes luchadores. Otra defensa boliviana. Acá vemos de la misma película un paraguayo que está subiendo a un árbol bien alto para poder ver las posiciones de Fortín Boquerón. Acá están rodeando Boquerón, avanzando. Bueno, acá algunas trincheras bolivianas. Esta es una trinchera ya actual, digamos, una foto actual de las viejas trincheras. La artillería de Boquerón estaba a cargo del mayor Rolón, jefe del segundo grupo de artillería. Acá lo ven. Acá tenemos su arsenal, su material bélico. Sigamos. Acá tenemos sus morteros. Acá están transportando también material de cañones de
bastantes milímetros. Acá otro también. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito de historia. El 9 de septiembre se inicia la batalla de Boquerón, que fue la verdadera primera batalla que existió en ese tiempo. El día 9 de febrero, 9 de septiembre se inicia el ataque y todos los ataques paraguayos fueron rechazados a un altísimo costo de vidas. Muchas bajas paraguayas, bajas entiéndase heridos, muertos o fuera de combate, digamos, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de bajas. Este es un diario boliviano que comenta que la avanzada paraguaya fue derrotada. Efectivamente, lo que dice este diario es verdad. Ahora, no hay ninguna prensa o alguien que está en guerra que ponga noticias malas para el pueblo. Acá, por ejemplo, en las Malvinas, yo no tengo nada que ver con el régimen militar ni nada que ver, pero nunca le voy a decir a mis compatriotas: estamos perdiendo la guerra, vamos todos para atrás, nos están... Bueno, tampoco se exime de eso la prensa boliviana. El día 11 de septiembre hay un ataque paraguayo en las barbas del enemigo, prácticamente. En esa, volver para atrás, por favor. En esa lucha casi, digamos, de a 100 metros, 180 metros, 60 metros, hay muchas bajas. Del RI4, de la compañía de mis padres, solo se sabe el pelotón de él. Ahí, esto lo tomamos de Luis Vitón en una obra. El 11 de septiembre. Sigamos. Acá también hace referencia que a partir de la desaparición del teniente primero Fernando Velázquez, mi padre se hace cargo de la compañía y el pelotón del segundo batallón que estamos hablando, ¿no? El teniente primero Vera, que era un valiente, un valeroso marino, lo reemplaza el 28 de septiembre a la mañana. Perdón. Ahí hay otra referencia que no viene al caso. Sigamos. Este es el capitán Fernando Velázquez, que era el compañero y jefe directo de mi padre, que el día 11 de septiembre fue desaparecido. Ellos pensaban que había muerto en alguna batalla, pero fue desaparecido. El día 28 de septiembre muere, y muere junto a otro teniente manchego boliviano con el cual había hecho un curso en el exterior. Este famoso Fernando Velázquez. Sigamos. Profesor, si le parece, podemos... Con mucho gusto. Vamos a leer algo, un semblante de la batalla de Boquerón escrito por mi padre. Señoras y señores, esto es un testimonio, son páginas de gloria. Ojalá podamos atesorar en nuestra memoria algunos pequeños tramos de este alegato tan interesante, ¿verdad? De este testimonio que tengo en la mano. Recuerdos de gloria. El 29 de septiembre de 1932 se produce la recuperación del fuerte Boquerón. En nuestro inconsciente colectivo nacional permanece como la fecha del siglo XX más gloriosa dentro de nuestra historia bélica. Fue la demostración cabal de la entereza de un pueblo que, cansado de soportar la mutilación de su territorio nacional, reacciona frente al avasallamiento sin límites del enemigo, responsable de atropellos y vejámenes a nuestro suelo patrio, y que salen a la luz finalmente con el ataque a nuestro fortín Boquerón. En dicha época, el ejército paraguayo, falto de medios y con una estructura precaria, en principio comienza a reorganizar sus filas y luego de lograr este objetivo,
de mínima, se puede decir, se dispone a reconquistar lo peor en poder boliviano. En esta dirección, el día 9 de septiembre de 1932, nuestras fuerzas inician las acciones tendientes a lograr la recuperación del ahora fortificado Boquerón. Pese a las muchas dificultades que la empresa presentaba, dado que nos encontramos con caminos agrestes, poca disponibilidad de agua, falta de apoyo logístico y la ubicación estratégica del enemigo, en forma lenta pero segura, la valentía de nuestros soldados nos fue acercando al objetivo. El precio de nuestro progreso, como en toda guerra, fue la pérdida de vidas de muchos camaradas, una importante cantidad de heridos y mutilados, situación esta que, lejos de amilanarnos, hizo que embistiéramos una y otra vez, cada día con más fuerza e inteligencia que la anterior. Con referencia a tan importante fecha histórica, me parece propicia la ocasión para reseñar brevemente dos anécdotas relacionadas entre sí en las que participé personalmente. Primeramente una de carácter risueño y finalmente una de índole militar, que fuera el suceso que afirmó aún más mi compromiso con la patria durante toda mi vida, dice el Melo Vargas. Siendo muy joven, al igual que miles de compatriotas dispuestos a dar su vida por la patria, me desempeñaba como oficial de reserva de la primera compañía del segundo batallón del RI-4 Curupaytú. Encontrándome al inicio de las acciones, apostaba en la retaguardia, atento a las novedades que se presentaban en nuestros avances. El entonces capitán Ramón L. Paredes, al mando del batallón, controlaba personalmente la dirección de los disparos de los monteros, recorría nuestras posiciones, y en ese ir y venir se acercó a mi ubicación y me solicitó un informe de la situación. Cumplimentando su requerimiento, me ordena el 9 de septiembre, que me dirija con unos hombres hacia un monte situado a unos 500 metros aproximadamente. Recuerdo que desde nuestra ubicación se divisaba claramente un alto y ya seco árbol. Hacia allí nos encaminamos con la visión de que una vez arribada a la posición deberíamos informar la novedad a la retaguardia. En el camino me encuentro con el teniente Luis C. Yegros, que presentaba un brazo totalmente ensangrentado y se dirigía a la enfermería, y con el teniente Fernando Velázquez a cargo de la unidad. Continuamos el avance, y cuando nos encontrábamos a unos pocos metros del objetivo, se oyó una voz procedente a la izquierda que recorría todas nuestras líneas de combate, solicitando la presencia del teniente Atilano Carísimo, futuro reemplazante de Yegros. Atilano Carísimo se destacó pero de una forma extraordinaria en la guerra, y hay varios testimonios en donde, claro, se dirigían siempre y hablaban en guaraní. Sí, hablaban siempre en guaraní, y hay un reto, ¿verdad?, simpático, que el comandante de Paredes le daba Carísimo, que ahora ustedes después lo voy a recordar. Como sabemos, una de las elementales instrucciones de la guerra es no llamar a los oficiales por su graduación y nombre de pila, pero el mensaje que corría de una punta a otra de la línea era Carísimo, Carísimo. Sin éxito alguno, la voz fue y volvió un par de veces hasta llegar nuevamente al lugar de origen. Entonces, inesperadamente, un soldadito indio de Yaguarón, de apellido Gualeicú, pegó un grito penetrante y agudo en las mismas barbas del enemigo, diciendo: pero Carísimo, me añame un huelema, un picorecore, quédame.
le dije, justamente, estaba recordando porque estos sobran en los testimonios de mi biblioteca, de mi padre también, de la guerra del Chaco, y justo está rescatado esto. Qué interesante. Bueno, pero carísimo, dice, pero carísimo, hijo del diablo, ¿dónde fuiste a meterte? Le dijo el guardia. Ante este suceso se generaron estridentes carcajadas en toda la línea, pese a que nos encontrábamos sometidos al fuego intenso de las ametralladoras bolivianas, emplazadas a unos 150 metros de nosotros, una cuadra y media. Estaban las ametralladoras, las posiciones enemigas, tiroteando al frente paraguayo. Imaginen ustedes. Minutos después penetramos al monte, antes el poder boliviano, y encontrábamos equipos abandonados en su vida por el enemigo. Recuerdo que habían dispuestas 8 caramañolas, 8 frazadas y un tubo de repuesto de municiones para el fusil de ametralladora Mauser. Bueno, valerosas las fuerzas bolivianas resistieron nuestro asedio durante casi 20 días. Nuestro comando había ordenado rodear las posiciones enemigas y en esa situación nos hallábamos cuando recibimos el día 28 de septiembre de 1932 la orden de tomar por asalto el Fortín Boquerón en la madrugada del día 29. Cabe destacar que desde la desaparición del teniente primero Velázquez, ocurrida el 11 de septiembre, tuve el honor de reemplazarlo como comandante de la segunda compañía hasta la mañana del día 28 de septiembre, dice momento en que se hizo cargo del puesto el teniente Raúl Vera Vargas, un valiente y ejemplar oficial de Marina que luego falleciera durante la guerra, por lo cual, lejos de obtener un merecido descanso después de tanto batallar en el frente, mi recompensa fue volver a comandar mi pelotón que se hallaba a pocos metros del enemigo. Es así que al caer la tarde del día 28, desde la posición de mi pelotón, se podía escuchar a viva voz las propuestas de parlamentar formuladas desde las posiciones bolivianas. Pese a ello, el plan ya establecido de dicha novedad no fue considerado por la superioridad. Pero en el amanecer del día 29, justo frente a mi posición, observé que desde las trincheras bolivianas se aproximaban hidalgamente 2 hombres portando una bandera blanca. Se trataba del capitán Salinas y su ordenanza, el suboficial Carlos Dávila. Teniendo mi persona la responsabilidad y el alto honor de recibir a estos valientes adversarios, el capitán Salinas me manifestó estar comisionado por el coronel Marzana para entregar un oficio al comandante de las tropas paraguayas que se hallaban en Boquerón. Es un relato muy minucioso, luego un poquito de paciencia. Al propio tiempo, el oficial boliviano muy respetuosamente me entregó su pistola, ante lo cual le pedí que lo conservara en su poder, pero le informé que me veía en la necesidad de vendarle los ojos antes de enviarlo como un fusilero hacia nuestra retaguardia para dialogar con nuestro comandante de compañía Vera Vargas, mientras las tropas enemigas observaban la situación desde unos 60 metros aproximadamente. Estaban todos prácticamente por entregarse. Bueno, poco tiempo después, lentamente de uno en uno, los hombres bolivianos aquí presentes se fueron acercando a nuestras líneas, entregando sus armas y suplicándonos que le diéramos un poco de agua y pancitos, ante lo cual salió a relucir una vez más la inmensa generosidad de nuestros soldados, quienes sin debía orden alguna de sus superiores prometieron a sus ocasionales enemigos sus propios víveres, bueno, para saciar su sed y su hambre. Interesante. Alrededor de una hora después, en compañía del por entonces cabo segundo Sequino S. Lescano, recientemente fallecido en Asunción, nos aproximamos un poco más a las posiciones bolivianas ya rendidas, invitándolos a desayunar con un mate cocido, de tal modo que fueron formando una fila alrededor de 150 gallanos soldados y suboficiales que me hizo ver en carne propia el flagelo de la guerra. Claro,
Al propio tiempo, mi hermano Víctor Manuel Isla, que formaba parte también del RI 4 Juventud, pero desempeñándose en el primer batallón, tuvo el honor de recibir la capitulación del coronel Marzana, llegando minutos después a la posición del capitán Santiago del RI 6 Boquerón, un lado donde se encontraba mi hermano Quintana, dice el profesor Melovano, quien lo conminó a que le entregara al valiente prisionero, tanto el cual Víctor nada pudo hacer. Atrás quedaron 21 días de combate, la angustia y tensiones propias de este tipo de contiendas bélicas, el recuerdo de amigos y camaradas que tiraron su vida o que quedaron mutilados, para que nuevamente flameara nuestra tricolor negra a manos de nuestra misma que nos acompañó hasta más allá del río para Haití, ya en territorio boliviano. Mientras veía, dice acá, este macabro, dice, fíjense ustedes que al entrar en el fortín Boquerón, ¿qué es lo que encontraron? Unas imágenes desoladoras, dice, de mi vida. Estaban los cuerpos de los hermanos bolivianos putrefactos en los depósitos, hombres moribundos, delirantes, que clamaban por medicina, agua, comida. O sea, que estaban en total abandono esas fuerzas bolivianas en el fortín Boquerón. Mientras veía este macabro escenario, se acercó un cabo informándome que había localizado la tumba de mi amigo, dice, camarada, y le recordaba teniente Fernando Velázquez, que falleció antes de la toma de Boquerón. Luego de este recuerdo imborrable para mí, por ser la primera acción militar en la que participé activa y siempre en la misma línea de juego, quiero retomar los episodios citados en la introducción de esta narración, ya que el mismo día 29 de septiembre un suboficial boliviano se dirigió a mí muy respetuosamente preguntando qué había ocurrido el atardecer del 9/9 cuando iniciamos el ataque. Dice, dado que desde esa posición se escucharon el estridente grito de nuestros camaradas Guarepú y luego las risas generalizadas de nuestros soldados. Según me comentara, esta situación provocó una apresurada reunión de la oficialidad boliviana, que se encontraba, dice, desorientada, ya que pensaba que nos resultaría imposible sostener la posición, pues combatían como hombres totalmente borrachos o bien demasiado cojudos, según su decir, dado que no comprendía cómo en medio del combate los pilas sonreían a más no poder. Cerca del caso, dice ya, de mis días, quiero manifestarle a los presentes que en mi corazón sigue vigente y seguirá por siempre la consigna heroica que fue la de todo un pueblo, paraguayos, vencer o morir. Teniente primero de reserva, Florencio Carlos Melo Vargas, 27 de septiembre del 96. Un aplauso para... Hay que contarla hay que vivirla para contarla. Muchas gracias. No voy a caminar con perdón. Yo estoy en cama, me levanté para cumplir con el profesorado. Estoy con quimioterapia, con toda esta porquería. Gracias. No, por favor. Bueno, sigamos. Sí, sí. Dale, cuando quieras. Sí. En la tele. Acá. La que sigue, viste para atrás. Ahí está. No, la que sigue. Acá nosotros vemos el croquis de Boquerón. A ver. Acá.
acá está la famosa Punta Brava, que era el bastión boliviano por el cual era impugnable, que causó tantas pérdidas humanas. Este nombre después pasó a la posteridad y fue el nombre del segundo batallón del RI-4 Curupaytí, que a partir de ese entonces empezó a denominarse Punta Brava. El que fue el que bautizó a ese lugar Punta Brava fue mi padre, y lo comenta en es mucho más corto que el anterior, en una reseña que yo encontré entre sus papeles. Bueno, es una pequeña reseña histórica. Punta Brava, mucho se cita en este nominativo a la posición estratégica que tenían las unidades bolivianas durante la batalla de Boquerón. Y así también luego se denominó a nuestro segundo batallón del RI-4 Curupaytí, unidad que se destacó por ser casi siempre la avanzada de nuestras fuerzas. Antes que nada, digamos que a través del camino Pozo Valencia, Boquerón se arribaba a la famosa Punta Brava, y que allí se emplazaba una fortificación boliviana ubicada en la antesala de la entrada del fortín, donde a la vera de un pequeño bolsón se ubicaba un nido de ametralladoras muy bien organizado por la defensa enemiga que obstruía el avance de nuestros hombres. Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1932, con mi unidad integrante de la primera compañía del segundo batallón del RI-4, habíamos llegado cerca de dicha posición, accediendo a tal punto a través de unos montes que existían en la zona. Posteriormente, luego de varios intentos en los que fuimos rechazados, el día 14 de septiembre efectuamos una conversación y nos ubicamos frente a la punta saliente del monte, justo frente a la orilla opuesto al que ya mencionaba Bolsón. Gracias a la geografía del lugar y específicamente a esta lengua de monte en la cual me encontraba, estuvo a cubierto del hostigamiento enemigo, que contaba con poderosas armas automáticas y una posición ventajosa que le permitía repeler cualquier intento de copamiento por parte de nuestras tropas. La brillante e ingeniosa defensa boliviana era muy eficaz, pues la fortificación contaba con un nido de ametralladoras de 2 pisos, construido con voluminosos troncos de quebracho que se encontraban disimulados por unas enormes plantas de caranda, estructura que nos costó destruir, pues era muy difícil de ser visualizada. Mientras me encontraba con mi unidad descansando unas horas en la retaguardia, veo llegar al PC del comandante del batallón, capitán Ramón L. Paredes, al entonces teniente primero de artillería Fulgencio Chegros Girola. Desde mi posición podía escuchar el diálogo entre ambos, y en un momento de la conversación oigo que el jefe de batallón le pedía el preciso teniente primero que previó tiro de reflaje, disparo con una unidad de artillería sobre una determinada posición. Ante dicha orden, no me quedó más remedio que intervenir en la conversación para advertirle al capitán Paredes que entonces era urgente y necesario retirar las tropas que habían revelado a mi unidad la noche anterior, porque se encontraba expuesto al fuego propio. Como nuestro jefe era de pocas palabras y mucha acción, escuchó mis consejos acerca de dónde se debían dirigir los disparos de artillería para eliminar el nido de ametralladoras montados por los bolivianos, y dio orden de desalojar las unidades paraguayas emplazadas a unos 80 metros de los objetivos.
A continuación, extrajo un papel donde delineó las posiciones, preguntándome con cierta impaciencia: teniente, ¿en qué lugar está ubicado el objetivo? A lo que yo le respondí: ahí en esa punta brava, señalándome la posición en el croquis precario que había confeccionado nuestro jefe. Seguidamente, el capitán Paredes me manifestó que con sus palabras no alcanza. Vaya inmediatamente con el teniente Yegros a fin de establecer con exactitud el objetivo a batir. Así lo hice, y luego de llegar a la posición que ocupaba nuestra artillería pesada, nos subimos a un precario mangrullo desde donde pudo determinar con precisión los puntos de referencia necesarios para los tiros de aproximación. Luego de retirar a la unidad que revelara a mi compañía, el teniente Yegros fijó el objetivo sobre una planta de sabú ubicada en la orilla del monte y a unos 150 metros del mismo. El primer disparo fue tal precisión que la granada cayó a la mata misma del árbol seleccionado. Afortunadamente, luego de unos pocos tiros de justo, se pudo destruir la posición enemiga. Entonces, digamos que la denominación de la historia Punta Brava nació a partir de dicho momento. Luego, ese nombre quedó inmortalizado en los croquis y planos militares que hacían referencia en el clave boliviano, sitio en que aún faltaba derramar mucha sangre compatriota y boliviana antes de la finalización de la batalla. Uno de los hombres que pueden dar fe y que aún nos acompaña es el teniente segundo Felino S. Lescano, que por ese entonces era el aguerrido combatiente que se desempeñaba como cabo segundo. Concentrada la retorna del fortín Boquerón en la alborada del 29 de septiembre, nuestro segundo batallón del RI 4 Curupantí se autodenominó Punta Brava, recordando ese casi inescrutable reducto lleno de devastación y muerte. Ha pasado 50 años de aquellos episodios, tan trágicos como necesarios para salvaguardar la integridad territorial de nuestra nación. Hoy me parece increíble que en un comentario formulado por un inexperto teniente segundo sobre la posición enemiga que se haya perpetuado en el tiempo, aunque pocos lo sepan. Teniente primero de reserva, Florencio Ricardo Melo Vargas. Esto fue en agosto de 1982 que él escribió este párrafo. Bueno, seguimos disfrutando de nuestra querida historia. Vamos a ver un poco más de movilidad. Seguimos. Acá ya está flameando la bandera paraguaya nuevamente en el fortín de Boquerón, el 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Acá están haciendo una misa por los caídos en Boquerón. Acá está el valiente capitán de Boquerón, el coronel Marzana, leyendo los diarios, acompañado de dos hombres del área de comunicaciones del ejército paraguayo. Están leyendo las novedades que hacía como 50 días que no leían un diario. Sigamos. Bueno, ustedes se acuerdan que yo les comenté acerca de un primo hermano. Mi abuela era Benita Dolores Vargas, Vilasboa. Víctor Manuel Islas Vargas es un primo hermano de mi padre. Entre las cosas que yo fui heredando, encontré esto que me parece que es muy interesante y que quería compartir con ustedes, que es son las órdenes recibidas por Víctor Manuel Islas durante la batalla de Boquerón. Hay alguna imperfección, pero vale la pena verlo. A ver, sigamos.
Acá, no podemos saber quién es el teniente. Dice, teniente Isla, mucho cuidado en el retén de las 8:30. Apareció un avión enemigo, bueno, etc. Ustedes vayan leyendo, por favor. Sigamos. Otro también, ya acá por el jefe del batallón 1, capitán Jara. Vamos a ir a los cinco. Acá otra también del capitán Jara. Acá otra, seguí que vienen otras mejores. Acá ya, esto está escrito a lápiz. Ahí tenemos el cuaderno, yo lo traje. Siga progresando, no debe estacionarse un segundo. Siempre las órdenes son de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, de ataque. Sigamos. Otra orden también. Dice, ¿no? Dice, prepárese con su unidad lo más rápido que pueda. No pierda un segundo de tiempo. O sea, parece que fuera tan fácil, ¿no? Sigamos. Teniente Isla, me alegro de haber llegado hasta tal lugar. Y sigue, ¿no? Dice, tiene contacto con el capitán Florentín, que es otro también, Heriberto Florentín. Teniente Isla, trate de progresar todo lo que pueda. Espero que haya llegado hasta la instancia que le indiqué. Es imprescindible. Y sigue. Isla, si nuestras tropas para progresar más resueltamente le mandaré de este hermano, etc. Sigue. Otra orden también, que se contacte con el, creo que sargento Barros. El ataque de fuego no debe cesar. Sigamos. Isla, debe juntarse todas las armas automáticas de que dispone la unidad y si no, dice que tenga a su frente. Sigue. Teniente Isla, no pierda tiempo, efectúe el asalto enseguida. Ordene igualmente al teniente Barrio la misma cosa. El asalto debe comenzar en su línea, ¿no? Debe usted antes que nada progresar 70 metros para poder lograr el asalto. Sí, acá ya estamos casi entrando a Boquerón, al fortín. Mantenga contacto con el teniente Barrios y tal, bla, bla, sigue, ¿no? Dice, entiéndase con no sé con quién para formular el asalto, con el capitán Florentín. Isla, cuénteme el avance y el asalto lo más pronto posible. Dice, continúe el avance. RI6 ha ocupado el fortín según parte del comando. Ustedes escucharon que nosotros comentamos que él tomó al capitán Marzana, vino el jefe del regimiento de Infantería 6, Santiago, y le dio una orden que le dé el prisionero. Y acá le está preguntando si es verdad que ha ocupado el fortín. Bueno, acá ya vemos el Liberal Diario Paraguayo, donde está informando acerca de la victoria paraguaya en Boquerón. Acá vemos el parte del capitán Fernández, que es el jefe de la primera división de infantería, que por supuesto difiere de otros informes. Vamos a ver los dos. Acá tenemos los regimientos, tenemos los heridos, los muertos, desaparecidos y el total de bajas. Generalmente las bajas se supone que son mayores, así que si la primera división aceptó 1.486 bajas, probablemente se calcula que eran más de 2.000 bajas. Mientras las bajas bolivianas habla de 1.878 bajas, pero en realidad fueron muchísimas menos. Ahora vamos a ver la que sigue. Este es el parte de bajas que escribió en su diario militar el coronel Franco, otro héroe de la guerra del Chaco. Según el coronel Franco, que estuvo en la batalla, los muertos, las bajas de hombres paraguayos fueron 1.447 bajas.
Dice, para conquistar un fortín defendido por 600 hombres, de los cuales 240 resultaron muertos o heridos. Calculen lo inexpugnable y la valentía y lo estratégico de la posición para que mueran tan pocos hombres bolivianos y tantos hombres paraguayos. Así que algún problema de conducción en esta batalla por lo menos hubo, probablemente por la inexperiencia, por ser la primera batalla. Sigamos. Bueno, ahora vamos a ir entrando en las batallas de mi padre. Ahí estamos en Boquerón y la batalla que sigue es el camino a Yucra, que es el que está ahí abajo. Camino a Yucra, Boquerón, Yucra. Sigamos. Acá están yendo las tropas de Boquerón por el camino a Yucra. Acá en el camino a Yucra, este boliviano, pobre hombre, ven, tiene los sesos levantados, una víctima de la guerra. Acá se está ingresando, las tropas paraguayas están entrando al Fortín Yucra, rebautizado Capitán Rivas Ortega en honor al capitán fallecido en otra batalla. Sigamos. Acá estamos también entrando a Yucra, otra trinchera del Fortín Yucra. Acá, este es el camino Yucra-Arce que recorrieron las tropas, digamos. Acá hay militares paraguayos de sanidad que están también yendo para el Fortín Arce. Este es un convoy boliviano emboscado en ese camino. Acá van camino al Fortín Arce. Acá estamos en el Fortín Arce. Seguimos en el Fortín Arce. Sí. Estas son ordenanzas del Fortín Arce. Ustedes vieron que este es el cementerio del Fortín Arce, boliviano. Pasar la próxima. Acá ustedes vieron que hablamos. ¿Se puede levantar un poquito más la parte de abajo? ¿Ven que hay? Bueno, soldado Simón Yucra, dice ahí abajo. El soldado Simón Yucra, a su nombre, se bautizó el camino el camino de Boquerón a Yucra es a consecuencia del recuerdo de este soldado boliviano Simón Yucra. Y la batalla que viene, donde participó mi padre, que es la de Cabo Castillo, es a otro también boliviano fallecido. Este es el Fortín Arce. Profesor, ¿podemos leer un poquito más? Vamos a hablar ahora de la muerte trágica del teniente Guillermo Arias, que también fue compañero del RI 4. Cada vez es más corto lo que leemos. Gracias. Antes de leer este capítulo, quiero, con el aplauso de ustedes, darle la bienvenida a un entrañable amigo del profesor Melo Vargas, está ahí el señor del profesor Tomás Gil y señora, y otras personalidades que están acompañándonos. Muchísimas gracias por esa presencia, esas noches, esos años que hemos compartido con el profesor Melo Vargas. Bien, queridos amigos, y claro, voy a repetir. Bueno, después cualquier cosa le doy. La trágica muerte. Sí. La trágica muerte del teniente segundo Guillermo Arias en el Fortín Cabo Castillo. El día 9 de octubre de 1932 llovió torrencialmente. A la mañana siguiente, el entonces capitán Paredes, que recién acaba de recordar, era mi tío abuelo. Glorioso, no era solamente capitán, después la guerra, después ya fue general. Mi padre también fue capitán y comandante de pelotones del RI 10 Sauce,
con 2 o 3 camaradas que se distinguieron como el general Demetrio Cardoso Cayo Bustos. Podría haber sido general desde luego mi padre, pero por seguirle al coronel Franco, bueno, lo destituyeron del ejército. Así se pagan, ¿verdad?, a los héroes de la patria. Bien, a la mañana siguiente del entonces capitán Paredes, Ramón L. Paredes, reunió en su PC a la oficialidad de la primera compañía del segundo batallón del RI-4 Culpaltú, informándonos que debíamos relevar a una compañía del tercer batallón del capitán Juan González Ferreira. A mi pelotón le tocó relevar a la unidad del teniente Hernán Velilla, a quien me unía una entrañable amistad, por lo cual recibí del caro amigo todo tipo de consejos e indicaciones para no exponer mi vida en un teatro de operaciones desconocida, dado que las fuerzas hostiles bolivianas se encontraban en la orilla opuesta a un cañadoncito pelado, que era totalmente plano y entrañablemente limpio de malezas, solamente poblado por un pasto llamado Capií Bebé, cuya altura no superaba los 30 centímetros. Bueno, habiendo establecido mi posición bajo la remesón de un tronco de un algarrobo seco que se encontraba semicaído, horas después escuché una algarabía generalizada que provenía de mi flanco derecho, que por su bullicio sin duda estaba a muy pocos metros de la posición en la que me encontraba agazapado, cubriendo mi integridad física y cerca de un recodo del camino. Lentamente y con precaución me acerqué al lugar de donde provenían los diálogos y las risotadas. Se trataba de algunos oficiales que estaban relatando hechos de la guerra en forma de chacota. Quien usaba la palabra en ese momento era el teniente segundo de reserva, Guillermo Arias, quien a modo de burla le decía a sus camaradas: ustedes son combatientes porque carecen de instrucción universitaria, que a él le daba mucha pena ver la ignorancia que tenían sus camaradas y otras referencias que hacían hincapié nuestra condición no universitaria. No universitaria. Acto seguido extrajo de su ropa un sobre procedente de Asunción que le entregara el mayor Ortiz, dirigido a su persona, que contenía una nota en la que se le comunicaba oficialmente que luego de su notificación, dada su condición de estudiante del primer curso de medicina, pasaría a formar parte integrante de la sanidad militar. Por suerte para él, ya lejos del frente militar en que nos encontrábamos. Muy bien. Sin embargo, Guillermo, minutos antes de leerle la carta, había recibido la orden de encabezar la línea de vanguardia de nuestro frente, relevando así a mi pelotón, tal cual lo habíamos hecho nosotros con la unidad del teniente Velilla, Hernán Velilla. Bueno, al ser mi sucesor de la posición en la que nos encontrábamos estancados, antes de concluir al PC del capitán Paredes, me ocupé personalmente de efectuarle las mismas advertencias que me transmitiera mi amigo Hernán Velilla horas antes. Una vez llegado al PC del jefe de batallón, nos informan que la superioridad había resuelto intentar una maniobra por el flanco derecho y por allí tratar de penetrar en nuestra retaguardia. Al fin, el capitán Paredes le dio precisas instrucciones al teniente Raúl Vera Vargas para que se avanzara con nuestra fuerza hacia el sector derecho de nuestra posición, en un cañadón casi paralelo a la línea de resistencia boliviana, y luego girar a la izquierda y así seguir llegando en forma oblicua unos 7 kilómetros para alcanzar el objetivo. Así lo hicimos con mi unidad al frente de las posiciones hasta llegar a un monte bastante ralo, en cuyo final se encontraba el borde de un cañadón, una posición estratégica. Desde allí nosotros con nitidez oíamos los estruendos y paros de nuestra artillería. Pero alrededor de las 4, pasada mediano, recibimos una orden del capitán Paredes, en la que nos indicaba que la maniobra había sido suspendida por disposición superior.
y que por lo tanto nuestra misión se reducía a una mera posición de observación. Ubicados estábamos a unos 400 metros del supuesto desplazamiento de la artillería enemiga. Minutos después escuchamos un gran estruendo, descargas de ametralladoras y fusiles direccionados al lugar donde estábamos ubicados. Ante tan descomunales explosiones, el teniente Vera Vargas me comenta cuántos próximos habrán muerto en la refriega y que estaba seguro que nuestros hombres estaban intentando asaltar la posición enemiga. Un rato después, acatando la orden del nuevo jefe de batallón, nos retiramos a nuestras posiciones de base. Sí, transitábamos por el hidratado Cañadón, pero para poder orientarnos tuvimos que tomar como referencia para el retorno algunos puntos que antes habíamos recorrido a la ida, especialmente, ¿verdad?, ya a la nochecita amenazante ya se aproximaba, ¿verdad?, hacia el horizonte. Muy bien, estaba oscureciendo ya en ese momento. Finalmente, gracias, dice, a la sagacidad de un soldado, pudimos arribar a nuestro punto de partida, es decir, la orilla del montecito, pero se nos presentó un problema, ya que el Santa Iseña se cambiaba a las 18 y ya había pasado dicho horario. Por tal razón, para evitar mayores problemas, nos movimos con mucha precaución, diciendo el Santa Iseña. No sabíamos qué responder e hicimos un silencio profundo, mientras la voz insistió nuevamente preguntando la clave. Tuve que tomar con urgencia entonces una decisión y acudí a las bondades de nuestra lengua para resolver el problema, pero no fue suficiente. Cuando las cosas se habían puesto difíciles, afortunadamente pude identificar la voz que requería identificación. Era la de mi primo hermano, el teniente segundo Víctor Manuel Islas, comandante de pelotón de la primera compañía del primer batallón de nuestro regimiento Curupantú, quien ante mis palabras se quedó tranquilo al comprobar que éramos nosotros y no el enemigo. Bueno, cuando me acerqué a la posición lo saludé efusivamente y me apretó muy fuerte abrazo diciéndome: murió Guillermito, refiriéndose al teniente segundo Guillermo Arias, y luego me dio algunos detalles referentes a los hechos. Resultó que al ser suspendida la operación quedó aislado por inferioridad de material médico y hombres, por lo que su incontenible posición fue asaltada por los bolivianos, siendo aquella una verdadera carnicería para nuestras fuerzas, refriega en la cual nuestro infortunado compañero recibió un balazo en la cabeza que le hizo volar la tapa del cráneo. Dice acá, realmente nunca supe los móviles que llegaron a la suspensión de esta maniobra en la cercanía del fortín Cabo Castillo, ya que las órdenes originales fueron cumplidas con precisión por nuestra unidad. Estábamos a punto de mojar la artillería boliviana, un obstáculo que vencido nos ayudaría a torcer el destino del combate y evitar la dolorosa pérdida de camaradas muertos en el campo de batalla. Cabe consignar que a lo largo de la fratricida guerra, nuestro ejército obtuvo brillantes victorias utilizando este tipo de maniobras envolventes sobre las fuerzas bolivianas, y que en este episodio no lo pudimos realizar por primera vez por los designios del destino. Con este recuerdo quiero rendir un sentido homenaje a la memoria del querido amigo, camarada de armas y frustrado médico, el teniente segundo Guillermo Arias, profesor Jero Vargas. Un abrazo y un aplauso para él. Este es un croquis del fortín de Arce, otra de las batallas que tuvo papá. Muchas gracias. Bueno, este es el lado que a nadie le gusta ver, pero que lo traje para que veamos cómo son las cosas. Acá vemos a un soldado paraguayo fallecido en la batalla de Arce. Las 4 fases. Lo encuentran muerto, lo llevan, lo entierran. Que Dios le ayude, pobre. Sigamos.
Y acá vemos otro, este es otro también que a mí me emociona. El soldado paraguayo murió clamando toda la noche: adelante Lomita, vamos Loma, adelante Loma. Estos soldados están yendo para Saavedra, que es otra de las batallas. Este es el teniente Belilla, que fue caído en acción, que también era el mismo regimiento de mi padre, el Rey 4. Fue emboscado y fallecido. Este es el tanque que fue capturado, el camión que fue atacado. Bueno, acá ya vamos a entrar más, vamos a mezclar lo personal con lo de la guerra. Acá está mi papá cuando fue evacuado por primera vez, el 2 de diciembre del 32. Esta se la está mandando al hermano de mi abuelo, el tío Tranquilino de Melo. Cuando fue evacuado, se había iniciado la batalla de Saavedra. Acá ya están tomando Saavedra. Acá está mi padre con su primer señora, con su hermano y sus parientes. Sigamos. Bueno, este es el Víctor Manuel Islas, primo hermano de mi padre. Fue evacuado el mismo día que él. La diferencia es que este era mucho más fanático de mi padre y, estando de licencia, pidió el pase a la Fuerza Aérea. Estando en la Fuerza Aérea haciendo pruebas de pilotaje, se cayó el avión y murió. O sea que muy joven. Acá les traje los aviones que se usaban en la época. Arriba ven el campo que hubo al sur del Paraguay y abajo el Alto de la Paz, donde estaban los aviones bolivianos. Sigamos. Estos son algunos aviones de la época. Vean cómo eran, qué precarios. Sigamos. Otro avión paraguayo. Este es un avión boliviano que está transportando heridos. Recuerden para la segunda parte, esto es el estrago que dejó una bomba de esa época. Miren qué cráter grande que hizo. Bueno, acá hay algunas referencias que por el tiempo vamos a pasarla de largo. Estas son las batallas en verde que tuvo mi padre. Esto es el tiempo que fue la ofensiva o la contraofensiva boliviana. Sigamos. Esta es una de las batallas donde mi padre fue herido. Es la batalla de Pinizal, en la pierna. Este es el Campo Santo. Bueno, en agosto del 16, pero ya ejercía la función anteriormente, acá ven ustedes Plutarco Melo Vargas a la derecha y Ricardo Melo Vargas, mi papá y mi tío, cuando fueron ascendidos a teniente primero. Este es el decreto del ascenso, digamos. Ahí ven, Plutarco y Ricardo Melo. Si ustedes ven abajo, hay ilustres personajes y amigos que fueron famosos después en la guerra. Sigamos. La misma resolución del ascenso. Paralelamente, mi madre, la que fue después la segunda señora de mi papá, que vivía en Yutel, a través de mi abuelo Julián Díaz Vargas, que ven acá, hizo, al igual que acá en Malvinas, aportes con oro, con plata, con joyas que recolectaban para financiar la guerra. Esto es de agosto del 33. Acá está mi padre. Acá está mi padre de novio con la que fue su primer señora y que, al igual que mi abuelo, dejó embarazadas ambos a sus respectivas novias. Porque mi hermano nació en febrero del 35 y la guerra terminó en junio del 35. Quiere decir que se escapó a Asunción a algún lado y hizo lo que debía hacer. Acá de vuelta también, y acá este es un parte de las bajas cuando fue evacuado. Sigamos. Acá la familia le hizo a Víctor Manuel Islas, el primo de la familia, al año de su muerte, que había muerto trágicamente.
Acá está mi tía Mari, mi tío Plutarco y mi padre. Siempre por Asunción. Es la misma, pero con una dedicatoria atrás. Acá está mi padre, posiblemente en contra. Después de estar en el Rey 4, mi padre es derivado a la segunda división de caballería, a cargo del mayor Ramos. No sé si está ahí. Ahora van a escuchar ustedes por qué pasó del R4 Infantería a la división de caballería. Que todo es cuestión de, digamos, de lo que el destino nos depara. Sí. En la segunda división de caballería se había producido el desafortunado desenlace de la acción sobre la picada Lobrego y se avecinaba la rendición de una fracción de nuestras tropas en la campaña de Strojes, el 05 de 1934. A raíz de estas novedades se procedió a suspender todos los permisos, sean estos por licencia o por convalecencia. De ahí que, restándome aún 35 días de licencia, fui llamado a presentarme al Estado Mayor para ser posiblemente enviado en forma urgente nuevamente al Chaco. Al igual que en la primera oportunidad en que me alisté, siendo destinado a la primera línea de fuero, realicé el mismo periplo, pero en esa oportunidad el camión que me había conducido junto a otros oficiales del tercer cuerpo ya había partido y la lluvia arreciaba en la villa militar de Isla Poí. Así que debía esperar hasta una nueva oportunidad, por lo cual transitoriamente fui direccionado hasta la canchita donde se encontraba emplazado el tercer cuerpo. En esa dependencia me encontré con el teniente José Guillermo Carrón, un ex alumno mío. Perdón. ¿Sí? ¿Podés pasar la que sigue? Sí. De esa forma. Vamos, transporte del segundo de caballería, dice. No, ahí, por eso, va a pasar. Seguí pasando. Esta es la división de caballería, las unidades que tenían. Sigamos. Un poquito. Ahí ella acaba de mencionar al... ¡Ay, mira qué emoción! Mi papá está ahí. Bueno, esta era una de las sorpresas. Bueno, el coronel Dávalos. Yo le quería comentar que Carrón, que fue la persona, Carrón, que fue la persona que le dio la mano a mi padre, que ustedes van a escuchar ahora, es el señor que está ahí sentado de anteojos. Y ahí está el padre de Elvira. Sin que yo conozca a Elvira, ahí está, así que un aplauso para Elvira. Y este que está acá, el señor de anteojos que está en el medio, es un gran amigo familiar y gran amigo de mi familia, un señor de los más buenos que conocí en mi vida, Tito Done, de YouTube, igual que mi madre. Muy amigo, estamos ahí. Y acá se encuentra, ¿por dónde está? Se fue un ratito, la hija de Tito Done está presente. Sí, perdón. No, por favor. Sí. Me emocionaste, Luis. Pero voy a continuar leyendo. Qué lindo, qué linda sorpresa. Y estando en su compañía, escuché que en el camino Carrón le comentaba a una persona por teléfono que ya me encontraba allí sin destino definitivo. Momentos después me informa que había presentarme en forma urgente para una entrevista en el comandante de la segunda división de caballería. Así lo hice, en un camión que afortunadamente se dirigía al mismo destino. Una vez arribado al punto,
de encuentro me presenté ante el mayor Alfredo Ramos, quien al oír mi rango y apellido me dijo: pero ¿no es a usted a quien yo esperaba? Entonces pensé que estaba aguardando a mi hermano Roque Plutarco Melo Vargas, lo que me llenó de alegría, pues quizás con su intervención volvería a mi antigua unidad, el RI4. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. El mayor Ramos, con mucho tacto, me manifestó: bueno, teniente, ya que vino, quédese acá con nosotros. Y me preguntó si conocía algo de la logística del transporte, pues necesitaba contar con urgencia con un encargado de dicha posición. Dado a que yo tenía conocimientos de mecánica automotor, le respondí que sí. Entonces de inmediato me ordenó que tomara contacto con el teniente Leo Vigildo González, que fue un oficial que, a pesar de que le faltaba una pierna, se había presentado voluntariamente al ejército y en esa unidad actuaba como encargado de la sección transporte. Este oficial me informó las novedades y el estado de situación imperante. Por suerte tenía un inventario de las unidades de transportes y papeles complementarios en una caja de madera, elementos que, si bien eran insuficientes, ayudaban para reorganizar el área. También me anotició González que la cantidad total de camiones al servicio de la unidad eran 18, pero en realidad solamente se encontraban operativos de 3 vehículos utilizados para la segunda división de la caballería. Con respecto a las restantes unidades, me enteré que durante el transcurso de la contienda bélica, algunos fueron enviados a determinado destino, pero nunca retornaron. Otros permanecían abandonados en los talleres sin ser refaccionados y otros estacionados cerca de la unidad en mal estado, prácticamente inutilizables por falta de mecánicos y respuestas. Luego de constatar la veracidad del informe recibido, comprendí las causas por las cuales el mayor Ramos me había ofrecido encargarme de la sección transporte. Con un informe en mano, pedí una audiencia a mi nuevo jefe y minutos después le entregaba un documento que puntualmente detallaba el estado de las cosas. Luego de leerlo, el mayor me preguntó: teniente Melo Vargas, dígame, sin compromiso alguno, si usted, ahora que conoce el verdadero estado de la sección de transporte, cree que está en condiciones de revertir esta situación. En verdad, esta pregunta se constituyó para mí un verdadero desafío personal y opté por responder que me consideraba con la capacidad suficiente para modificar la triste realidad de la sección transporte. Entonces, con una sonrisa en los labios, me estrechó la mano y continuó comentándome otras cuestiones. Habiendo finalizado su exposición, le pregunté si me encontraba autorizado a retirar de la línea algunas camaradas que se encontraban en el frente de batalla, que eran idóneos para ayudarme en la reconstrucción de la sección. Si no hay problema alguno, queda usted autorizado en la medida que sus pedidos sean razonables y no comprometan el normal desenvolvimiento de otras unidades. Lo que no le manifesté al mayor Ramos era que, además de constituirse en un desafío para mi persona, este nuevo destino me brindaba mucho más posibilidades de seguir con vida que anteriormente, cuando me hallaba diariamente en la primera línea de fuego. Al propio tiempo, me tomé el trabajo de efectuar un revelamiento entre el personal de la división para conocer si había recursos humanos propios con capacidad
para cumplimentar los objetivos y que estuviera desempeñado otras funciones menos regulares. En pocos días, por suerte, ya contaba con un pequeño pero eficaz grupo de colaboradores que al principio fueron comisionados para localizar, refraccionar y restacar los camiones faltantes en poder de otras unidades que pertenecían a nuestra división. De esta forma, con el simple uso del sentido común y la colaboración del personal involucrado, poco a poco se fueron reincorporando los camiones y liberando al cuartel maestre de la división de esta responsabilidad. Si bien las cosas se ponían en orden y en lo orgánico se produjo un inconveniente, ya que como intendente estaba el teniente primero de administración Isidoro Duarte Medina Miranda, y pese que yo poseía mayor antigüedad, él pertenecía al cuerpo estable del ejército y yo era un oficial de reserva. Por lo tanto, no podía estar bajo mis órdenes, pero tampoco yo podría estar bajo su mandato. Para solucionar el tema, me habló el mayor Ramos manifestándome que a mi cargo quería la sesión transporte, el porqué y las sesiones que fueron creadas durante mi gestión, es decir, las cuadrillas de aserraderos y poseros. Recuerdo que en la primera oportunidad que me entrevistó el mayor Ramos me había manifestado que el talón de Aquiles de nuestro ejército era la posición de agua potable a nuestros hombres y que se encontraban en ese momento y en ese entonces bebiendo una ración diaria de aproximadamente 0,30 litros diarios, a lo que yo le contesté efectivamente, mi mayor, nosotros en el RI4 Curupaytí, de lo que contesté efectivamente, bebíamos hasta nuestra propia orina, cosa que era verdad. Yo me acuerdo que decía eso mi padre. La conservamos en una latita. Hemos visto acá también en uno de los párrafos. Lo dejábamos al rocío de la fría noche y luego a la mañana saciábamos nuestra sed con ella, como si fuera un champán francés. Luego vino mi nombramiento como cuartel maestre de la división, fecha en la cual ya operaban activamente las cuadrillas especializadas en buscar agua y efectuar los desmontes para fabricar piletas en las cuales conservar el preciado líquido. A los 60 días pudimos lograr que los combatientes tuvieran una disponibilidad diaria de agua que rondaba el litro. Estos niveles de provisión de agua fueron aumentando hasta que aproximadamente al momento que fui evacuado, alrededor de 7 meses después de hacerme el cargo de la sección transporte, nuestros hombres disponían de 2,5 litros de agua por cabeza para beber y también agua suficiente como para lavar sus uniformes y las mudas de ropa que llevaban consigo. También durante mi permanencia al frente de la sección transporte, explorábamos las zonas donde podía encontrarse agua subterránea y excavábamos 12 pozos. En la mayoría de ellos, gracias a Dios, pudimos encontrar agua potable, y cuando se trataba de agua salobre, lo utilizábamos para la limpieza de los camiones y la higiene de la tropa. Y sabíamos de eso, la historia, que nos faltaba agua en el Chaco. También logramos recuperar y poner operativamente 15 de los 18 camiones que permanecían a la segunda división de caballería. Afortunadamente, gracias a gestiones realizadas, además recibimos 3 nuevos camiones marca Ford que compensaron con creces a los pedidos que eran ya vetustos. Para no perder tiempo, como en el pasado en los talleres, se contaba con 3 motores de repuestos acondicionados de las marcas Ford, Chevrolet
e internacional, de tal manera que ante un problema en el término de 2 horas, como máximo, nuestros mecánicos reemplazaban el motor dañado y la unidad de transporte volvían a desarrollar sus actividades en forma normal. Situación que al momento que hacemos cargo del sector era prácticamente una utopía. Uno de los demás celosos y eficientes colaboradores a quien yo derivé parte de las tareas de la sesión de transporte fue el teniente Juan B. Villasanti, quien demostró ser muy eficiente en la reorganización administrativa que estábamos realizando y con el cual mantuve una estrecha amistad que perduró en el tiempo. Con el tiempo no solo podíamos determinar qué camiones se encontraban operativos, sino también quién los conducía, su destino, material que los elementos que transportaban, fecha de regreso estimado a los depósitos y fundamentalmente conocer fehacientemente quién era el responsable de la unidad. Esta organización le permitió a nuestro comandante poder contar con estadísticas ciertas que necesitaba que el Estado Mayor para emprender nuevos objetivos. Entonces, lejos de oponerme y no poder volver a mi glorioso RI4 culpante, me sentí muy feliz de poder contribuir desde esta inesperada función con mi deber de soldado de la patria. Esto también me permitió conocer las virtudes del mayor Ramos, quien siempre se dirigió a mi persona muy respetuosamente, considerando mis opiniones y valorando mi actuación, a tal punto que en corto tiempo fui nombrado cuartel maestre de la 2ª división, formando parte de la plana mayor a pesar de ser un joven oficial de reserva y con una baja graduación militar. Florencio Ricardo Melo Vargas, teniente primero de reserva, de situación de retiro. Así es que esto es la pequeña historia de una comunidad. Gracias a todos ustedes. Vamos a ver un poco más de dinámica esto porque se viene la noche. Acá tenemos la hoja de servicio de mi padre, que muchas difieren de otras, pero vamos a leer el final. Este oficial, permíteme, volví atrás. Este oficial demuestra mucho celo en el conocimiento de su servicio, actualmente se queda a cargo del cuartel maestre. Sigamos. Otros conceptos muy parecidos. Ya tiene la situación. Acá están las condecoraciones que ustedes van a ver acá 4 después de las 5 que tuvo. A esa fecha tenía 2 condecoraciones. A la fecha del 33, sigamos. Esta es una foto que está mi tío Plutarco en Vallería, en kilómetro 230, en septiembre del 34. Mi tío y mi padre. Esta es la otra batalla, digamos, donde ya participó en parece que dice. Y si ustedes ven acá, los acuerdos previos paraguayos con Bolivia, cada vez Paraguay fue recuperando más terreno en lo diplomático, hasta que finalmente quedó en una frontera más o menos razonable. Sigamos. En la batalla de Ubobó, mi papá fue el cuartel maestre de todas estas divisiones, y este es el resultado de la batalla, ¿no? Los 3 regimientos de caballería, 3 de infantería. En el boquerón estaba metido Plutarco y abajo vemos cómo terminó la batalla. 1.200 prisioneros bolivianos, 240 muertos, 200 ahogados en el Pilcomayo huyeron, y mientras que los paraguayos tuvieron más que 20 y 40 heridos, 20 muertos y 40 heridos. Sigamos. Acá, zona petrolífera que el Paraguay llegó a zonas por la cual supuestamente hubo la guerra, ¿no? Acá algunos caños, un soldado paraguayo. Acá está la abuela de mi padre, la que lo crió en 1935, y acá está mi padre con mi hermano y su señora en el año 1936 posiblemente, muy chiquito.
Me tomé el atrevimiento. Esta es la foja de servicio del hermano de mi padre, Plutarco Melo Vargas. Sigamos. Acá está tío Plutarco, el del medio, con unos compañeros. A ver si podemos marcar. Acá también está tío Plutarco. Tío Plutarco. Sigamos. Tío Plutarco también sigue acá. En ese entonces era teniente primero. Acá también. Sigamos. Acá también. También era capitán de ejército. Acá ya cuando capitán años después. Acá el día de su fallecimiento está papá, tía Mari, Margarita, tía Tona y tío Wilfrido, que nacido durante la guerra del Chaco. Que hoy tiene 80 años y mañana el lunes se opera. Acá cuando murió mi tío Plutarco, sus compañeros le reí Boquerón, está la leyenda, pero bueno, tuvieron 300, 500 personas. Sigamos. Bueno, el otro lado de la guerra, el doctor Maradona, ustedes conocen al doctor Maradona, que murió hace unos años. Él era un fervoroso irigoyenista. Cuando cayó Irigoyen, se tuvo que ir al norte, rajarse de acá porque si no iba preso. Entonces vivía en Formosa y se pasó a Asunción. En Asunción habló con el jefe de policía y le pidió por favor que le permitiera colaborar con los heridos, bolivianos y paraguayos, ante lo cual lo mandaron preso al pobre hombre, lo trataron de espía. A los 30 días necesitaban un camillero y lo usaron de camillero. Terminó siendo jefe del Hospital Naval de Asunción, redactor del reglamento de seguridad, director del crucero de Tapirú y fue novio de la sobrina del presidente Eusebio Ayala. Sigamos. Bueno, mucho se dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los argentinos durante la guerra? Acá vemos al doctor De Santi, que estuvo en muchos lugares donde estuvo mi papá, donde se le rinde un agradecimiento, digamos. Sigamos. Acá el doctor De Santi está regresando para la Argentina. Acá esta es la firma de Estigarribia. Es el salvoconducto para que pueda volver el doctor para la Argentina. Y acá una nota de agradecimiento después de Saavedra. Acá está la firma de ese entonces Mayor Paredes, Raimundo Rolón, el teniente coronel Fernández de la primera división. Sigamos. Estos son de sanidad que le agradecen al médico argentino. Esta es una enfermera argentina. Sigamos. Bueno, esto es los enfermeros de la guerra. ¿A quiénes atendían? A estos. Un boliviano herido. ¿Vieron? 2 posiblemente bolivianos. Seguramente el camión pasaba por arriba de las piernas de esta gente. Bolivianos muertos de sed. Macabra escena, camino a desesperación. Acá ven los bolivianos queriendo tomar agua, murieron antes de tomar agua. Terrible. Este es un barco de hospital que tenía el Paraguay, se llama Cuyaba. Bueno, acá ya finalizó la guerra. Acá está Estigarribia, el general Martínez Pita, Argentina, y Peñaranda, el capitán boliviano. Otra fotografía del momento. Acá el desfile de la Victoria, que ustedes conocen, en la Asunción. Dale. Acá la firma del Tratado de Paz en Buenos Aires. Acá está el coronel Paredes. Creo que este es Paiva, el presidente Paiva. Acá están las palabras que le dijo Estigarribia a Peñaranda y lo que le responde Peñaranda. Si lo quieren leer, es un segundo. Hemos combatido durante 3 años, es sin duda uno de los mejores y más bravos del mundo. Estigarribia a los bolivianos. Y ahí le responde.
Sigamos. Acá están los huérfanos de la guerra, atendidos por las monjas bolivianas. Estos son prisioneros paraguayos que estaban en Bolivia. Sigamos. Otros prisioneros paraguayos. Estos son prisioneros bolivianos. Este es un ex prisionero boliviano, periodista. Este es el salvoconducto para hacer el canje de prisioneros, ¿no? Ese que ustedes vieron recién, con esta documentación pudo volver a su país. Acá está firmado el Tratado Definitivo de Paz y de Límites. Acá está el doctor Cecilio Báez, Estigarribia y este no sé quién es. Sigamos. Esta es la visita del presidente Estigarribia a la Argentina un poco tiempo antes de su muerte. Acá muere en un accidente el general Mariscal Estigarribia, bueno, Mariscal después de su muerte. Acá lo están velando. Y esto me parece que es muy lindo y muy gráfico porque esto es tomado hace unos días, el día de la Paz del Chaco, el 12 de junio, es un desfile en el Paraguay, en la localidad de Limpio, de Villa Elisa. Vean cómo hay una bandera paraguaya y una bandera boliviana. Bueno, acá está lo que decía de los atributos de los paraguayos. Acá está, mi papá estuvo con María Luisa Inardi, Gustavo Roberto, acá están sus hijas, algunas de sus hijas, que nació durante la guerra del Chaco. Su segunda hija, mi hermana Rubí, después se casaron mi madre y mi hermano Carlos y yo. Ahí vean la diferencia. Acá está María Luisa, Babi y papá. Sigamos. Acá es un desfile del año 42 del combatiente del Chaco. Creo que está el padre de Tito Dones, creo que también está. ¿No está? Sigamos. Acá están los 4 hermanos Melo Vargas. Tía Tona, el marido, tío Pepe, Plutarco, María Judith y Ricardo. 1943. Acá está mi hermano Babi con un primo, la abuela, 1945. Acá está mi papá, creo que es el centenario, pero no quiero mentir. Acá está el viejo con amigos. Sigamos. Acá está mi papá también amigos. Acá está mi tío Plutarco con mi papá, ya estamos en el 46. Acá también mi tía Mari, mi tío Plutarco con mi papá. Esto es el Parque Caballero y acá está Alejandro Islas Vargas, otro de los primos de mi papá. Acá está mi tía Mari, mi papá y una prima, hija de la hermana de mi abuela, de nombre Gloria. Acá está el día que se casó mi mamá con mi papá, 1952, abril del 52. Acá está con mi mamá, 1953, Carlos Antonio López. 1954, los 4 hermanos de vuelta en Asunción. Los 4 hermanos con los parientes, con mi hermana, con la prima hija de mi tío Plutarco, mi tío Pepe, mi tía Tona, mi mamá, etc. Estos son otros parientes, mi papá. Mi papá, mi tío Carlos Odone y la hermana de mi mamá, mi tía Zoraida, 1955. Acá está mi papá, mi mamá, acá está mi tía Elba, mi madrina, y acá estoy yo y acá está mi primo Miguel. Las dos están embarazadas. Acá estamos en las cataratas. Sigamos. Acá es los 18 años de mi hermana, acá en Buenos Aires, yo vine, me acuerdo, están bailando. Sigamos. Esta es una tarjeta que le manda mi mamá, está mi mamá, yo y mi papá. En el Dorado, que le manda mi papá a su padre, querido papá. Mi papá tenía 50 y pico de años, miren con qué cariño que le habla el padre. Sigamos. Mi papá, mi mamá 1960, mi papá, mi hermana, mi tía Mari y mi tío Wilfredo, nacido durante la guerra, hijo de mi abuelo, que ahora tiene 80 años. Mi tía Mari, Carlos Odone, mi tío, mi tía, la hermana de mi mamá, Zoraida y mi papá. Asunción, 1962.
Esta es una linda foto porque está mi tía Tona, hermana de mamá, Laura Ruiz Díaz, la última esposa de mi abuelo, la hermana acá de Ramona y acá de la señora. Este es mi abuelo, que le llevaba unos cuantos añitos. Mi mamá, mi papá, mi tía Mari y la hija de mi tío Plutarco. Este soy yo y este que está acá es el último hijo de mi abuelo. Este es mi abuelo que tenía en este entonces casi 80 y pico de años, este es el último hijo. A los 72 años tuvo el último hijo. Sigamos. Acá es en Buenos Aires, en Ezeiza, mi abuelo vino en el año 73, o sea que tenía 73 y 18, 91 años. Le regaló, mi hermano le regaló Gaby, le regaló un bastón y se lo rompió por la cabeza. Se ofendió. Este es mi abuelo y esto, acá vean el porte que tiene. Esta es la hija y parece la señora. Este es una identificación que le daban a los excombatientes de la guerra del Chaco. Este es el carnet de mi papá y acá cada vez que iba al Paraguay para septiembre. Sigamos. Con excombatiente, 1974. Con excombatientes, seguimos con excombatientes. Acá en la familia, en el 75. Mi hermana, Berta, cuando se casó con José. Berta. Sí, bueno. Acá está Berta Ruiz Díaz. Sí. Su marido sería. Sí, sí. El marido de mi hermana, mamá, papá, tío Pepe, tía Mari, etc. Sigamos. Papá y mamá. Sigamos. Otros excombatientes. También papá y mamá. Bueno, acá le regalan una publicación a mi papá, el director de Yacoré. Sigamos. Acá, bueno, los casamientos de sus nietas y demás. Acá está, creo que Adri, ¿no? Adri, esta es una sobrina, sigamos. Acá está la Teresita, la otra hija de mi hermano, y acá está Susi. Yo no me casé con Y tenemos otra que está ahí, que sigamos. Acá está mi hermano, mamá, yo y mi papá. Acá está la otra hija de mi hermano, que tuvo 6. María Clementina, mi papá, mi mamá y la abogado recientemente fallecido. Acá con excombatientes, 1983 creo. Bueno, esta es una tarjeta de Souto Hernández, tuvo varios cargos, comandante en jefe, lo que fuera, pero el mérito es que fue el marido de la hija de mi tío Plutarco. Sigamos. Acá está mi papá desfilando y acá está Tito Done, que es el hijo de... A ver, levántate, Maíta. Es el papá de él. Sigamos. Bueno, acá estamos también. Esta es la señora del hermano de mi abuelo, la hija y mi tía, mi mamá, la hija. Esta es la nieta de la primera hija de mi abuelo. Sigamos. Esto es en la iglesia de Yaguarón. Este creo que son excombatientes Pablizo, me acuerdo de este señor Pablizo. Muy buen amigo de mi papá. Sigamos. Acá también con otros camaradas. Otro también desfile del Paraguay. Otro desfile también. Todos los 29 de septiembre. Acá, Lari Bogado, Mabel, la madre de acá de los chicos. Mi tía Tona, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hermano, Lali también mi prima, y Lali Bogado recién, también fallecida hace poco. Acá mi papá también desfilando. Acá también, este es el coronel argentino Tomás de la Vega, que también era muy amigo de mi padre. Ya acá mi padre como gerente de la Cámara de Comercio Argentino Paraguaya. Acá hay el señor Luis Díaz, que lo conocía, que recién me hizo la referencia. Acá es una reunión de gerentes de cámara de toda Sudamérica, 1988. Acá llegó de la mano de uno que fue presidente de la
Casa Paraguaya, el señor Núñez, de González Doldán también, otro gran amigo, de Tomper, ya me voy a acordar. Sigamos. Bueno, acá, qué casualidad, ¿no? Cámara Argentina de Comercio Argentino-Boliviana. Lo invitan a mi padre, ¿no? Después de haber estado en la guerra. Sigamos. Este creo que era el embajador del Paraguay, acá en Buenos Aires, está con mi mamá y mi mamá. Acá está recibiendo algo por ser combatiente, un reconocimiento. Sigamos. Acá está con el combatiente, acá está Desiderio Coronel, un gran amigo también de mi padre, el teniente coronel Jara Trocho, también otro gran amigo, un amigazo. Y este señor no sé quién es. Sigamos. Galo Achar. ¿Cómo es? Galo Achar. Galo Achar. Eso fue acá en Casa Paraguaya. Sí. Bueno, acá una invitación de Guasmos a mi padre en el 93, digamos. Acá también en la Cámara de Comercio una reunión que hicieron en el 94. Acá está recibiendo su quinta condecoración, acá en la Casa Paraguaya de La Paz del Chaco. Ahí ustedes van a poder ver las condecoraciones, están ahí con algunas cosas. Sigamos. El ministro también, un gran amigo de mi papá, lo invitó también para acá cuando estuvo en la Argentina. Acá también le están entregando otra por La Paz del Chaco en el 95, acá en Casa Paraguaya también. ¿Sacó tu certeza? ¿Eh? Saqué yo eso. ¿Vos sacaste la foto? Mirá qué chico del mundo. Bueno, González Doldán, uno de los amigos que estuvo hasta el último momento con él. Acá en la Embajada del Paraguay, creo que este es Florentín, este es mi padre, este señor no sé quién es, pero acá estoy yo cuando era un niño. Acá ya en el último momento de su vida. Acá está el padre del país Jiménez, el Riveros, este no sé quién es, mi hermana y mi padre. De lado acá la Casa Paraguaya. Acá bueno, acá el aviso. Y creo que ahí está. Bueno, acá las condecoraciones. Esta es una, la Cruz del Chaco, la Querón, las cuatro.